dos, uno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar la historia de una persona que tiene un objetivo en esta vida. Su objetivo es trascender, es buscar aquello que no se ve, que es invisible ante la visión humana. Vamos a presentar a nuestro amigo Pascal. Pascal es una persona que viene de Quebec. Su trayectoria como tal es buscar una conexión de la naturaleza para que tengamos un idioma universal que es prácticamente la tierra. Queremos invitarlos y queremos hacerlos parte de este documental mediante este podcast para que nos comparta un poquito de qué es lo que le ha ayudado a él y cuál ha sido su motivación principal para llevar a cabo este proyecto. Pascal, bienvenido, bienvenido a Vicky, Muchísimas gracias. bienvenido a México, bienvenido a Michoacán, bienvenido a Zitácuaro. Eres bienvenido como todas las personas que vienen aquí a querer cambiar, a querer ser diferente, a hacer algo diferente y hacer algo extraordinario. Gracias, Pascal, por darte la oportunidad en tu vida de convivir este momento con nosotros. Hace un momentito platicábamos un poco de aquello que Pascal ha logrado hasta ahora trascender en todas las ciudades, en todos los pueblos donde le ha tocado visitar y prácticamente algo que nos mencionaba es la conexión que ha logrado con esas personas. El día de hoy, mediante este podcast, queremos compartirles a ustedes lo hermoso y lo que estamos sintiendo en este momento como parte de esa conexión entre Vicky, entre el objetivo que él tiene y el proyecto que él tiene, y cómo hemos logrado empatar eso que estamos sintiendo en este momento. El hecho de estar aquí esta noche, el hecho de compartírselos, es como estar viviendo un sueño, es como vivir parte de lo que alguien puede decir es inexplicable, pero nosotros lo tratamos de entender como una satisfacción total que nos permite estar vivos, que nos permite estar aquí. Pascal, pues bienvenido nuevamente y te agradecería si nos apoyaras con algunas palabras para que toda esa gente que busca y que tiene ese sueño de hacer algo grande, de hacer algo diferente, cómo poder impactar en ellos y cómo poder lograr esa diferencia y cómo poder solventar todas esas adversidades que vivimos el día a día. Bienvenido y qué nos pudieras decir. Muchísimas gracias para recibirme. Y tengo muchísimas cosas a decir con este proyecto. Eh, yo empecé este proyecto con mi corazón, que lo sigue. Es para mí la llave para seguir y pedalar todos los días. Y mi documental es sobre cómo la naturaleza puede reunirnos juntos, que creo que hay muchas guerras, muchas divisiones en este mundo. Y me gustaba traer la gente juntos con la naturaleza y encontrar, explorar cómo la naturaleza puede crear puentes entre personas y crear conexiones. En este momento, en la parte de aquí tenemos un puente que de hecho es algo que nos conectó. Pascal viene a documentar un poco de la mariposa monarca en esta temporada tan bella que tenemos en este clima tan perfecto para la mariposa. Dentro de Michoacán, dentro de nosotros como Vicky, usamos este símbolo porque sabemos que es un puente. Es un puente que hace una conexión entre países, es algo que es inexplicable porque como naturaleza, la mariposa monarca sabemos que cada año viaja entre país como Canadá, viaja entre Estados Unidos y viaja a México, y es algo que muchas veces como humanos, como lo platicas,
es difícil tener ese puente de conexión entre las culturas. Quizá impiden mucho los idiomas, quizá impiden mucho algunas circunstancias dentro de cada uno que vive en la región y a veces hasta como persona, porque como personas pensamos y creemos diferente. Pero un símbolo como la mariposa monarca ha sido un puente y precisamente esta noche estamos conectados mediante ella. Precisamente por eso lo tenemos aquí como nuestro símbolo. Platícanos un poquito de cómo fue tu experiencia en la mariposa, qué fue lo más extraordinario que tú sentiste el hecho de estar en contacto con este ser vivo. Sí, yo tenía la suerte de conocer a una persona que me traje a todo lado, que quería crear puente entre culturas, a- no solamente como culturas humanas, pero culturas con la tierra, con animales y esta ser humano, ser humano es Tere. Tere, Ella me trae, trajo ah, con indígenas eh, para encontrarte, claro, crear este puente, también ver las mariposas y encontrar las indígenas que crean con sus manos, por ejemplo, la ropa, la comida, ustedes. Este es un puente y un punto para reunirnos. claro. Y hemos visto que en el caso de la tierra es un elemento que, como decimos, como lo expresas tú, es algo universal, algo que parece o nos conecta de manera general. Es decir, tú acabas de mencionar algo importante. Por ejemplo, nosotros en nuestros platillos, algo que mencionábamos anteriormente es de la granja o del campo a a la mesa. ¿Por qué? Porque tratamos de usar los elementos que tenemos aquí dentro de la región. Y eso es algo muy bonito porque como cultura empiezas a conocer no solamente a las personas, no solamente a los idiomas, sino conoces el día a día, el ser que vive. Entonces, nosotros te compartimos el don que tenemos, que es la comida, que es algo que nosotros queremos ofrecerlo además a todas las personas que les gustaría probar no solamente aquí en México, sino en otros países, para que vean que esto es México, esto es Zitácuaro, esto es Michoacán. Entonces, lo hemos logrado? Mediante eso, mediante llevar de la naturaleza a la mesa. Y ya que lo compartes, ahorita que dices la gastronomía es algo muy importante. Platícanos un poquito qué es lo que has probado aquí en Michoacán, qué es lo que más te ha gustado hasta ahora. Tenemos más o menos conocimiento que ya llevas varios días aquí en Zitácuaro, ¿verdad? Quizá no recuerdas los nombres, pero a lo mejor algo que tú me puedas decir, que me puedas decir, en específico esto es lo que más me ha encantado de lo que he probado. Sí, como dices, no me recuerdo los nombres, pero por ejemplo la sopa que comimos, para mí está nueva. Eh, ¿Cómo se llama también el pan? El pan, tamal canario, el pambazo. Sí, todo para mí es una nueva Claro, experiencia y tenía la suerte de probarla. Y también para mí que es importante es que con la curiosidad, con el corazón abierto, es posible de crear esta conexión. Y para mí, con este corazón abierto, yo, yo tenía la suerte de conocerte, conocer, conocer muchas personas para aprender y para crear estos enlaces juntos. es decir,
que lo que comentas, que una de las puertas para entrar a ese puente es entrar con el corazón más que con otra cosa. El corazón te ha permitido conocer o tener esas conexiones con la gente, con la comida, con la región, con los seres vivos que has tenido la fortuna de sentir y de hasta de aromar, porque una plantita es un ser vivo que yo creo que, como mencionas, en cada región es diferente, pero que gracias a esa diferencia hemos o te ha llevado a ti a tener esa cosquillo de decir, quiero conocer otro lugar. Platícanos un poquito hasta ahorita de dónde vienes, hasta cuál es tu objetivo, a dónde vas. Sí. Em, yo empecé este proyecto porque hay muchas inmigrantes a mi país que tienen dificultades a integrarse a la comunidad y quería traerlos juntos, crear una red social para crear conexiones, ah, ayudarlos a integrarse. Y tenía este proyecto también de a cruzar toda la América en bicicleta. Wow. Y me pregunté, ok, ¿cómo voy a traer los dos proyectos juntos? Y yo decidí de crear un documental y grabar todas las iniciativas que trabajan la gente juntos. Y, por ejemplo, como con la comida, con la conservación de la naturaleza, la educación, la- las actividades de aire libre, la parte espiritual. Hay muchas diferentes maneras que podemos conectarnos juntos. Con este documental quiero recrear este puente entre nosotros que somos de la naturaleza, crear esta conexión entre nosotros, los otros seres, Claro, y también con lo mismo que decimos, la conexión interior. Entonces, sí creo que con este proyecto puedo traer a las personas a tener más reflexiones sobre esta conexión que tenemos juntos. claro, claro. No, y eso es algo muy admirable porque es muy complicado. Simplemente el hecho, como comentas, de venir en bicicleta, de conocer varios lugares, híjole, es a veces complicado, pero tú le has visto esa positividad y esa conexión porque la misma gente te ha arropado porque sabe que no es un proyecto como tal monetario, sino es un proyecto que tú buscas de vida, que es un proyecto que quiere llegar a cada corazón de cada persona, que todos en este mundo podemos aportar en algo. Quizás somos un granito en el espacio, pero ese granito del espacio se puede mover gracias a este tipo de proyectos. Gracias a ustedes. ¿Me puedes hablar un poquito, ahorita que sientes el clima, cómo lo sientes aquí en Michoacán? ¿Cómo es para ti? Muy rico. Es Por- como, porque ahora en Canadá, Quebec es muy frío y la, hay mucha dificultad de salir a la afuera y conectarse con los seres a la afuera, la naturaleza a la afuera. Y eso impactó mucho los humanos, claro, la gente se enferma y porque yo am, empuja la gente a salir y conectarse porque para mí salir a la naturaleza
es la significación de conectarme conmigo, con los demás, con otras personas y todo que está cerca con de todo lo que nosotros. tocas, con todo lo que ves, con todo lo que respiras Sentimos. y que sentimos exactamente. Ahorita que te dio la vida esa fortuna de conocer la comunidad en México, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de conocer a México como comunidad? Es muy, muy increíble porque la gente, que no solamente en México, pero en todo mi camino hay muchas personas que me ayudan todo el tiempo. Puedo ver la humanidad Claro, en todo mi camino. Puedo ver este corazón abierto en todo lado. Y para mí, porque sí, soy como exótico aquí, la gente tiene la curiosidad claro. de saber qué haces con tu barba aquí. Sí. Es que es algo, como comentas, algo inusual, algo como si fuera algo de otro mundo, como si fueras de otro mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente estamos acostumbrados a levantarnos, a trabajar, a obtener un dinero, a tener una comodidad, pero tú, como dices, estás saliendo de esa comodidad, estás experimentando muchas cosas y eso para muchos es como, wow, ¿por qué has logrado sobrevivir? ¿Por qué, como dices, con la barba, a lo mejor, qué significa? ¿Cuál es el significado de la barba? Que yo me imagino que tiene un significado para ti. Sí, Aprovechando ese comentario, ¿cuál es? sí, claro. ¿Conoces la película Forrest Gump? Forrest Gump, sí, un clásico para todo el mundo. Es como hay un momento que él corre en todo el país por 3 años y se crece la barba y hay muchas personas que le siguen. Eh, Creo, me gustaría hacer el mismo con este proyecto de, de crecer mi barba, pero de traer todo el mundo a este proyecto para reunirnos, conectarnos juntos, porque con la bicicleta es como una ruta, pero en una manera como muchas otras para conectarnos Claro. juntos. Y sería salir al punto final con un grupo de todo el mundo y sí, seguir este proyecto a mi casa y a otras partes del mundo. ¿Has extrañado algo de tu país, algo de tu casa, algo de alguien hasta ahora? ¿O cómo has llenado ese huequito? Porque muchas veces cuando uno sale de casa, sí tienes esa noción y querer conocer, pero también hay algo que te dice voltea para atrás porque alguien te está esperando o algo te está esperando. ¿Alguna vez has pensado en eso, en ello o en esa persona? Y una buena pregunta es una cosa que yo trabajé mucho dentro de mí, porque todos los humanos tienen la capacidad de tener su casa adentro y traerla a todo el mundo. Es la cosa que haciendo ahora. Trabajo mi casita dentro yo y puedo sentirme bien todo cualquier lugar. Y sí, es como con mi luz interior, es espiritual, con mi luz, mi amor, mi propio amor. Y a todo lado, con eso puedo sentirme, adaptarme bien a cualquier lugar. Es decir, todo lo que recibiste de cariño de niño, ese amor que recibiste de familia, tú consideras que lo traes cargando dentro de ti y lo estás compartiendo a los demás. Eso. Es como, es un sentido de estar lleno
lleno de luz y amor, que yo puedo ahora compartir este amor, esta luz con este proyecto y con la gente, con esa, todo que encontré en mi camino. Y es para mí la llave para viajar a todo el mundo y sentir bien, porque tengo buenos amigos en la casa y estamos conectados muy fuerte a distancia, sin vernos tanto. Entonces, sí podemos estar cerca de una persona, pero sentir la distancia físicamente y espiritualmente, pero podemos estar afuera, muy a distancia físicamente, pero sentir este conexión muy fuerte. Ahorita que hablas de conexión interna antes de conocer a los demás, ¿tú llegaste a conocer el concepto niño interno, mi yo interno? Es decir, cuando tú eras niño, tú decías, yo quiero ser alguien en la vida y este es como mi yo interno. Y tú recibiste tanto cuestiones malas como cuestiones buenas y dentro de toda, cada uno como persona tiene un niño interno. ¿Cómo pudieras decir que Pascal tiene, si tú llegaras a describir tu niño interno, cómo sería Pascal como niño? Ahora muy feliz, muy feliz, muy ah, alineado. Es, puedo ver que mis sueños de niño estaba estar en la naturaleza, estar en la naturaleza y conectarme con la gente de todo el mundo. Y para mí es una pasión de crear conexiones y estoy haciendo eso. Y me gustaría traer todo el mundo a seguir su corazón y a quedar siempre alineado con con lo mismo, con su mismo, Con el mismo objetivo, con el mismo sentir, con el mismo... con su propio, ah, su propio, no sé cómo decirlo en español, pero ¿O en inglés? to be aligned with himself. Ah, ok. Sentirte bien contigo mismo. Es bien contigo mismo en español. Sentirte bien. Es decir, sientes una satisfacción tuya que tú dices, estoy bien, me siento bien, quiero estar bien. Y siento que estoy en mi camino. Entonces, todo es alineado, todo es con el corazón, el niño interior es muy feliz. Qué bueno. Y ese es algo muy padre. Dentro de este camino, ¿has logrado algún sueño? Además de esto que comentas que estás viviendo, cada uno tenemos sueños diferentes. Me imagino que en este camino te has topado con ir cumpliendo sueño tras sueño. ¿Te acuerdas de algún sueño que digas, ah, este sueño lo cumplí? Por ejemplo, conocer México, conocer el... Creo que es un sueño más grande que visitar un país o para mí mi sueño es de conectarme con las personas de todo el mundo y reunirnos juntos. Aún si es a veces ah, utópico, utópico, extraño, no extraño, utópico, utópico. utópico es como el sueño, pero hay siempre cosas que anormal, no sé cómo decirlo, pero yo sé que siempre
va a tener guerras y cosas como así, pero creo que con este proyecto puedo traer más consciente, más luz en este mundo, más armonía. Es mi sueño de... Es decir, tu sueño nunca ha sido algo económico, nunca ha sido algo referente al dinero. ¿Qué piensas sobre el dinero? Porque realmente he conocido muchas personas como tú que en ocasiones dicen, bueno, el dinero no es tan importante, pero creo que también a lo mejor dentro de tu proyecto te has topado con que dices, híjole, aquí sí se ocupa el dinero. Pero ¿cómo has logrado ese balance y qué es lo que piensas tú sobre eso? Es una buena pregunta, porque creo que el dinero es una energía como muchas otras energías. Y hay siempre un equilibrio en el mundo de tener mucho dinero o no tener dinero. Y para mí, el más importante con el dinero es tener suficientemente para vivir mi sueño, seguir mi corazón. Y puedo ver con este viaje en bicicleta, yo viajo con mi bicicleta, con mi casa en mi bicicleta, con mi casa dentro de mí. Y yo puedo ver que hay muchas personas que ayudan en mi camino. Por ejemplo, me reciben a su casa, compartimos comida juntos. No es solamente dinero, es energía. Y compartimos energías. Ah, Y, y para mí sí necesito dinero, por ejemplo, para pequeñas cosas a veces, pero no es un sueño de tener todo el dinero del mundo. Para mí, más importante es con este proyecto es crear conexiones y a veces el dinero crea barreras juntos y crear distancias porque es muy fácil de pagar y no necesitar una conexión con la gente. Entonces, porque ahora no tengo tanto dinero, necesito crear puente entre mí y otras personas, crear conexiones. Eso me lleno de feliz. feliz. Sí, eso es el más importante. ¿Te sientes feliz ahora? Increíble, tengo, no sé, 2,000 o 3,000 pesos a mi cuenta, no más. Pero yo estoy con muy buenas personas. Eso es el más importante. Es decir, la felicidad para ti es más que nada la conexión que has logrado con todo lo que has vivido en tu camino. Y también cuando tenemos mucho dinero, a veces perdimos conexiones con las cosas, con la naturaleza, porque tenemos tantas cosas a la casa, tantas estimulaciones a nuestras vidas, y perdimos la conexión con que es esencial. ¿Has llegado a pensar que, bueno, todo esto lo haces con el corazón? Es decir, ¿tú llegaste a tener amor por lo que estás viviendo o amor por la naturaleza? ¿Consideras que sientes amor? No sé el concepto de amor en Canadá, pero aquí es algo similar a lo que tú nos platicabas. Es decir, yo hago de cocinar con amor, es decir, pongo mi corazón. En este caso, tú has llegado a sentir amor por algo, por alguien, por algo.
por alguna situación que tú hayas vivido dentro de todo este camino. Todavía, siempre. Y es como cada momento siento amor. No es un amor romántico, es un amor puro. Para mí el amor es de abrir su corazón a cualquier cosa que está cerca de nosotros, a mi camino, con la gente, con la naturaleza, conmigo. Es conectarme para mí, es la significación del amor. Sí, eh, eh, del- desde el momento que me conecta con una persona o cualquier cosa, para mí es abrirme, es el primero paso para el amor. Eh, Claro, y hablabas de un amor romántico al inicio. Tú sabes que dentro del amor puede haber daños. Es decir, dentro de este camino, ¿alguna vez te has topado con alguna situación muy, muy complicada que has dicho, definitivamente estoy pensando en quiero dejar todo y regresar? ¿Alguna vez te has topado en ese momento? eh, no como un amor romántico, eh, y nunca yo me dije que me gustaría regresar a mi casa, porque este proyecto es tan grande, más grande que yo, que me empuja a seguir. Y yo tenía un accidente con un camión que me... ¿Cómo? ¿Jugó? Que te golpeó. Y yo me caigo me caí en en la carretera y me scratch Te dislocaste. todo el cuerpo. Yo tenía traumatis eh, y yo lo trago conmigo este traumatis. Pero mi proyecto es tan importante, más grande que yo, me ayuda a seguir. An- Aún si la carretera es muy peligrosa. Cada día yo paso, yo, si yo paso muy cerca, que un vehículo me paga. Te golpea, Sí, sí, sí. Y sí creo que este amor por este proyecto, que es más grande por todo el mundo, eso es que me empuja a seguir mi camino. ahorita que hablabas de tu casa, de tus amigos, yo recuerdo alguna vez que dentro de este tipo de circunstancias, cuando sales de casa, llegas o te enteras de situaciones difíciles en casa, desde alguna pérdida, desde alguna enfermedad de alguien cercano a ti. ¿Cómo has manejado ese sentimiento en ti como persona para decir, bueno, quiero continuar pese a ese tipo de circunstancias? Mm. Porque eres humano, somos humanos y sentimos eso. Tú lo acabas de decir, como amor tratas de sentir en ese aspecto todo, pero ¿cómo has sabido manejar o balancear ese tipo de circunstancias? ¿Has llegado a tener alguna pérdida hasta ahora en este tiempo? Eh, no durante el tiempo que fue mi aventura, yo toco madera, pero puedo recordar un momento que mis padres
no en esta aventura, pero en Vietnam. Yo estaba viajando por 6 meses y después 3 meses mis padres tenían un accidente muy fuerte. Fuerte. Los dos fueron al hospital y no podía quedar allá. Es como es directo a la casa para cuidar a mis padres. Entonces, espero que no hay como así, pero yo tengo un primo que se murió durante este camino, una profesora, pero no estábamos tan cerca, entonces puedo manejar más esta, Tus sentimientos. puedo mandar mucho amor y mucha luz, eh, puedo seguir mi camino, pero mis padres no Claro que podría, sí. es como amigos muy cer- cerca, no puedo ir. ¿Y ellos como padres siempre te han apoyado en este proyecto? Cuando tú les dijiste, no, pues yo no quiero estar aquí, yo quiero conocer. ¿Cómo fue el apoyo de ellos hacia ti? ¿Cómo te apoyaron no solamente quizá en lo económico, sino hasta una palabra de recomendación como papás? ¿Cómo te dijeron esa palmadita y ve, Sí. ve y conoce tu camino? Es una buena pregunta. Creo que tengo un mensaje por los padres de empujar sus niños, sus trabajos de, de padre, de empujar sus niños, aun si sus sueños es diferente. Es el mismo con mi padre. Mi padre no está tan de acuerdo que, que estoy haciendo, pero es muy orgulloso de yo. Eh, Todavía es ah, preocupado conmigo y me ayuda mucho con el dinero, con el- todas mis cosas. Yo pone mis cosas a su casa para salir sin casas, preocupa- preocupos, Preocupación. preocupación. Entonces, sí me ayudó mucho. Y con los niños, puedo decir que es muy importante, aun si sus padres no están de acuerdo con ustedes, de seguir su corazón. Y siempre sus padres van a estar am, orgullosos y también amarlos. ¿Amarles? Amarlos. Amarlo. Amarlos. Entonces, siguen su corazón. Es el más importante. Ellos, de hecho, a lo mejor va a haber un punto donde puedan ver este video, no sé si vaya a ser parte de lo que tú les puedas mostrar, pero quizá cada que viajas o cada que vas a algún lugar, ellos tienen esa oportunidad de verte o de conocerte. Gracias a la tecnología, te permiten estar en cámara, te permiten grabar esos lugares o esos momentos que has vivido. Hay algo que ellos te hayan platicado, como que hay que están orgullosos de ti por esto, se enorgullecen por algo en específico. Por ejemplo, tu papá, que dices que él piensa o considera que todavía no está muy convencido, pero ¿cómo lo has logrado convencer? Porque me imagino que él está viendo esto. Mm. ¿Cómo lo has manejado con ellos? Eh,
siempre estamos conectados juntos, hablamos como cada 2 o 3 semanas juntos. Y sí, aún sí es preocupado. eh, yo sé que dentro de su corazón él quiere que yo siga mi camino. ¿Qué es la que se dedica a tu papá? ¿Qué es? Ahora es retirado, ¿Retirado? pero fue como un electrónico industrial a reparar máquinas para crear partes de aviones, Ah, muy bien. aeronáutica. ¿Y Y mamá? mamá, mamá a la casa y también um, industria, pero ella estaba tan con corazón puro para ayudarnos que no se conoce, sí, se conoce su propio Ser interior. eso y no sabía quién está ella, quién, ¿Quién es? quién es ella. Entonces, toda esta experiencia, por ejemplo, mi viaje, estoy siguiendo mi corazón, estoy expi- experimento muchas cosas, estoy aprendiendo yo sobre mi persona, quién soy. ¿Qué soy? Es muy importante porque eh, para estar alineado es también amplificar su luz, su energía para crear más bonitas, buenas cosas por el mundo. Si no seguimos nuestro propio camino, vamos a estar decepcionados y no vamos a ayudar personas a crear un mundo mejor. Eh, vamos a estar molestando, ¿Molestos o molesto, enojados enojado. con nosotros mismos, ¿no? Eso creo. Frustrados. A una escala que más grande, crea guerras. Me gustaría saber cómo sería el mundo si todo el mundo siguiera su camino, su propio camino, su corazón. Creo que el mundo sería más feliz. ¿Qué piensas? Pienso lo mismo, pienso que si cada uno de nosotros, porque por ejemplo me he topado con personas que se dedican, no sé, a una máquina y son felices tocando una planta. Conocí a una persona muy molesta con él y habla contigo muy enojado, pero una vez lo vi acariciando y platicando una planta y le decía como con cariño. Yo le preguntaba, ¿a usted le gustan las plantas? Y él me dijo, sí, me encantan las plantas y yo hablo con ellas. Y es donde yo dije, si esa persona hiciera lo que le gusta o lo que considera que es, sería mucho mejor persona de lo que es. No quiero decir que su trabajo no sea importante, porque el trabajo que hace es importante para continuar, pero si él se dedicara a ser jardinero, a forestar, a plantar árboles, quizás sería extraordinario. Entonces, ahorita que hablas mucho del tema de la humanidad, ¿qué te gustaría a ti como mensaje que le quisieras dar a la humanidad, pensando que este video va a llegar a muchas personas y que a lo mejor te platicaba hace un momento lo de
las películas que veo, que sigo viendo desde hace muchos años, ¿qué mensaje te gustaría darle a esas personas que a lo mejor no te conocen, que a lo mejor todavía no nacen, pero que algún día te van a conocer? Es una buena pregunta. La primera cosa que me viene a mi cabeza es que en mi camino en bicicleta yo realicé que tomar el tiempo me permite de conectarme más con todo lo que es cerca, con todo que viene en mi ruta, porque la vida ahora es muy rápida, es muy fácil de, por ejemplo, podemos comparar a viajar en una carretera. Eh, cuando yo preguntas a las personas con qué puedes conectar cuando viajas en una carretera tan rápido. Y si tomas más el tiempo, va a aprender a conectarte más con las cosas, con, contigo. Podría ver qué pasa dentro, qué pasa afuera. Eso es solamente posible cuando las personas toman tiempo. Es muy fácil de seguir el camino de la sociedad, de ir muy, muy rápido, pero cuando vamos rápido, perdimos nuestro tiempo, porque no es posible de conectarnos con cualquier cosa. Claro, Puedes imaginarte tu trabajar todos los días y no te tomar tiempo para, para ti, para experimentar, para pensar. Todo es muy rápido. es decir, ¿consideras que en este mismo proyecto a ti te ha permitido tener esas pausas y decir, estoy haciendo, aunque voy rápido, aunque voy conociendo muchos lugares, aunque voy conociendo muchas personas y aunque ayer estuve en un lugar, hoy estuve en otro lugar, ¿consideras que pese a que estás llevando casi el mismo ritmo de vida, lo estás viviendo diferente? ¿Eso es lo que consideras tú que te ha mantenido feliz? Exactamente. Porque puedo viajar toda la América y ir muy, muy rápido. Puedo solamente pensar, oh, hoy voy a hacer 200 kilómetros y pedalar, 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 pensar a las performances y, y ir el más rápido que puedo, pero de esta manera no podría conectarme con cualquier cosa, no podría conectarme con la gente, conmigo o cualquier cosa y no podría tener tan reflexiones como yo tengo ahora. Entonces, tomar el tiempo permite de conectarnos más y ver más grande y sentir cosas que es invisible. Eh, Podemos realizar que hay cosas más profundas, más altas. Eso es solamente posible cuando vamos despacito, tomemos el tiempo. Eso es el mensaje más importante. Qué bueno que nos compartes este mensaje, es decir, sí hay que vivir con pasión, hay que vivir con energía, pero hay que mm, sentir lo que estás viviendo. Eso es quizá a lo que tú te refieres, porque finalmente, como comentas, vamos rápido, incluso en este proyecto va rápido, pero estás sintiendo, estás percibiendo esa energía, estás dando esa energía, estás aromando, estás sintiendo, o sea, aparte como tal lo estás disfrutando.
Estás siguiendo rápido, pero lo estás disfrutando. Y hablando de disfrutar, ¿qué te llevas esta noche de Vicky? ¿Qué es lo que te hizo sentir el día de hoy, Vicky? Como parte de eso que comentas, que tú buscas una conexión con todo lo que tocas, ves, observas, sientes. ¿Qué te llevas el día de hoy, esta noche? Para mí, esta reunión que tenemos juntos es más grande que solamente la coincidencia. Creo que cuando tenemos el tiempo, cuando estamos conectados, alineados, la vida pone las personas que están siguiendo el mismo camino para ayudarnos a crecer, a evolucionar, a estar más consciente. Entonces, para mí esta reunión es como un regalo de la vida. Es, yo tengo muchas gratitud de estar aquí, de compartir en este proyecto. Y muchas gracias por tus preguntas. Gracias a ti por darte esa oportunidad, gracias por el hecho de estar disfrutando de Vicky, gracias por el hecho de estar disfrutando de la vida, porque seres como tú es lo que nos dan esperanza a todas aquellas personas que buscamos algo diferente y algo extraordinario. Qué bueno que el día de hoy traes tu corazón con nosotros y nos lo compartes, porque esto nos va a ayudar a llegar a más personas para que su corazón les permita hacer y ser esas personas extraordinarias en este mundo, para que este mundo, como comentas, lleno de guerras, lleno de problemas, lleno de dificultades, tenga esa flor o esa mariposa que cruza y tiene puentes entre las personas. Pues esta noche te agradecemos el estar aquí, Pascal, el hecho de que te hayas dado esta oportunidad. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu persona en este lugar y qué bueno que nos dio la oportunidad de la vida de coincidir. Me quedo o nos quedamos mi familia, Vicky, Zitácuaro incluso que te va a observar. Nos quedamos con la satisfacción de que podemos hacer algo diferente aquí. Como comentas, hay que vivir la vida, de seguir nuestro camino y disfrutar. Te agradezco mucho tu visita y esperemos que vengas con más personas que quieran ser como tú, venir aquí y conocer más personas. Te agradezco mucho, Pascal, que tengas un muy buen viaje. Sé que ese poder que necesitas para andar en bicicleta y conocer más personas, tú te llevas esta energía de aquí de Vicky y espero que nos volvamos a ver en este camino. Un abrazo. Un abrazo.